Bienvenidos chicos y chicas a este vídeo en el cual vamos a seguir hablando de los seres vivos y en este caso nos vamos a concentrar en el segundo de sus reinos, en el reino de las plantas. Hablaremos de las partes de una planta, de cómo se clasifican y de dos de sus funciones vitales, de cómo realizan la nutrición y cómo se reproducen. En cuanto a las partes de una planta, recordaréis del año pasado que todas tienen tres partes fundamentales. Aunque en el dibujo os aparecen también flor y fruto, tened cuidado porque no todas las plantas tienen flores ni frutos. Lo que sí tienen todas es una raíz a través de la cual se anclan al suelo y absorben el agua y las sales minerales que luego posteriormente necesitarán para realizar la fotosíntesis. El tallo es la parte que sostiene la planta. Por su interior circulan los vasos conductores a través de los cuales se transportan las sustancias nutritivas. Y por último, las hojas es la parte de la planta en la cual se realiza el proceso de la fotosíntesis, de la cual hablaremos más adelante. Atendiendo a cómo serían el tallo de las plantas, porque tenemos dos tipos de tallo, los tallos más blanditos y flexibles, verdes, que se llaman tallos herbáceos, o los tallos más rígidos y duros, que suelen ser marrones, que se llaman tallos leñosos. Bueno, pues dependiendo de cómo sea el tallo de una planta, podemos clasificarlas en tres grupos. En hierbas, si tienen sus tallos herbáceos, por ejemplo, la plantita que está en el dibujo es herbácea. Podemos clasificarlas en un segundo grupo, que serían los arbustos, que tienen los tallos semileñosos, un poquito más duros, no tan gruesos como los de los árboles. Y luego, por último, en árboles, si tienen tallos leñosos, rígidos y duros, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de la nutrición de las plantas. Las plantas, a diferencia del resto de seres vivos, son animales autótrofos. Eso significa que no necesitan consumir a otros seres vivos para obtener energía, sino que la producen ellas a través de un proceso que se llama la fotosíntesis. La fotosíntesis empieza en las raíces de las plantas. A través de los pelillos absorbentes que tienen las raíces, absorben agua y sales minerales que cuando las juntan forman un líquido que se llama savia bruta. Esa savia bruta asciende por el tallo a través de los vasos conductores, más concretamente por los vasos leñosos. Hay dos tipos de vasos conductores, los vasos leñosos y los vasos liberianos. Esta savia bruta sube por los vasos leñosos y llega hasta las hojas, donde se produce el proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo se produce? Pues muy sencillo. La savia bruta llega a las hojas y ahí, gracias a la clorofila, que es una sustancia verde que tienen las hojitas, absorbiendo un gas que se llama dióxido de carbono y gracias a los rayos solares, se produce un proceso químico a través del cual la planta obtiene nutrientes y libera oxígeno, ¿de acuerdo? Ese proceso convierte la savia bruta en savia elaborada, que es también un líquido que contiene los nutrientes que la planta necesita para crecer. Esa savia elaborada vuelve a los vasos conductores, en este caso a los vasos liberianos, y se reparte por toda la planta para poder seguir creciendo. Este proceso solamente se produce de día porque necesita de los rayos solares. Sin embargo, la nutrición de la planta tiene un segundo proceso paralelo, que es la respiración. Igual que los seres humanos respiramos, las plantas también. La respiración se lleva a cabo durante todo el día, tanto cuando hay sol como por la noche, ¿de acuerdo? Y es un proceso a través del cual, igual que nosotros, a través de las hojas, la planta absorbe oxígeno y desprende dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Por último, os voy a hablar del proceso de reproducción de las plantas, pero no de todas las plantas, sino de las plantas que tienen flores, porque recordad que no todas tienen flores. La flor es el órgano reproductor de las plantas y tiene dos partes, una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina son los estambres, que tienen unos saquitos arriba que contienen el polen, donde están las células reproductoras masculinas de la flor. Y la parte femenina de las flores es el pistilo. El pistilo es así como una jarrita con un tubito que termina en un ensanchamiento, en el cual están los óvulos, que son las células femeninas de la flor. ¿Cómo se produce este proceso de reproducción? Pues muy sencillo. Primero hay una fase de polinización a través de la cual, bien por el viento o bien a través de los insectos polinizadores, como pueden ser las abejas, el polen pasa desde los estambres hasta el pistilo. Baja por el tubito hasta llegar a los óvulos y
cuando se juntan el polen con los óvulos, se produce la fecundación. Esta da lugar a una semilla que se rodea de un fruto, ¿de acuerdo? Y cuando ese fruto está maduro, cae al suelo y si las condiciones ambientales son las adecuadas, esa semilla germinará y dará lugar a una nueva planta. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos la parte de las plantas. Nos vemos en el último vídeo del tema, en el siguiente, en el cual hablaremos de la observación de los seres vivos. Hasta pronto.